chicos, qué bien, entraron por el SIUC. Sí, pero se estaba tardando. Muy bien. Esto sí ha sido una alegría. Buenos días, doctora. Buen día, Hola, doctor. buenos días, chicos. Buenos días, doctora. Hola, Compañeros. ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buen día. Miren, qué Buenos bien. días. Han estado todos atentos aquí, aceptar todo. Muy bien. ¿Por dónde me quedé con ustedes? ¿Quién me cuenta? Sobre la capacidad contributiva, estábamos hablando de los sujetos pasivos, activos y los hechos generadores. ¿No he visto con ustedes modos de extinguir las obligaciones? Parece Sí, que eso ya vimos, doctora. sí, claro, ya es. O sea, Eso yo nos también. quedamos el viernes. En los modos de extinguir, ya, perfecto. ¿En esta o en la siguiente, que es? Ya vimos cómo se hace el pago, todo. Déjame ver aquí en mi. Sí, en la anterior, doctora. Esa aún no vemos. Esa todavía no hemos visto. Ya, perfecto, Ah, ok. gracias. Gracias, ahí estamos, sí. Entonces, ahí estamos. Muy bien. Entonces, en esta de aquí estamos, ¿no? Muy bien. Pero ya la había desarrollado con ustedes. Sí, ya. Ya, Ya la explicó. perfecto, entonces. Muy bien. Espérame un ratito, que creo que no sé si estoy grabando. Ah, no, sí está grabando, perfecto. Esto sí está programado para que grabe. Muy bien, entonces vamos a dar inicio porque créeme que se me va el tiempo volando. Tan poquito que tenemos. Bueno, la clase pasada habíamos revisado este tema de cómo se extinguían las obligaciones, ¿verdad? ¿Cómo se extinguían las obligaciones? Bueno, voy a hacer un repaso rapidito como para, digamos, ubicarnos después de este largo feriado que hemos tenido. Entonces, vamos a calentar un poquito más el tema. Habíamos hablado de la obligación tributaria, ¿verdad? Que decíamos que era una prestación de dar, ¿sí? Y que esa obligación tributaria podía, digamos, teníamos que buscarle una fórmula para darla por terminada o por cumplida, ¿verdad? Y entonces decíamos que el Código Tributario y el legislador, pues al momento de estructurar las formas, digamos, de cómo podíamos dar por terminadas estas obligaciones, pues se inventó, ¿verdad? O dedujo o configuró o propuso, digamos, 5 modos o 5 fórmulas o 5 pasos, digamos, que podían dar solución o terminación, pues, a la obligación tributaria, a esa relación jurídica que tenía, pues, la administración tributaria, sujeto activo del tributo, y al sujeto pasivo del tributo, que es el contribuyente, ¿verdad? Los ciudadanos que aportan o que, digamos, están obligados al cumplimiento de la prestación de dar en dinero, por regla general, habíamos dicho, ¿no? El pago de esa obligación tributaria, esa contribución que hacemos al Estado para que tenga como una finalidad precisamente lo que tiene que ver o que se relaciona con la política económica, ¿verdad? Muy bien. Habíamos dicho que estas formas de extinguir, pues, de obligación tenía que estar bajo el mismo principio de reserva de ley. O sea, si la ley crea, modifica, extingue los tributos, pues obviamente debe de ser establecido dentro de la normativa cuáles son los pasos
a seguir y cuáles son las condiciones en las que, digamos, pueda solucionarse la obligación tributaria. Entonces, no serán por, digamos, situaciones de voluntariedad de las partes. Es decir, no es que las partes van a buscar la solución y van a proponerse, ¿qué te parece si te pago un 10% ahora y después te pago? No, hay fórmulas que establece la norma. Entonces, la norma estableció pago o solución, entrego dinero, entrego bonos, entrego papeles públicos, entrego notas de créditos, e inclusive se podía hacer una dación en pago de la obligación. Y eso era, digamos, este primer modo, que era el pago o solución, ¿verdad? O solución o pago. Y que el legislador se había preguntado, bueno, ¿cómo puedo resolver esta obligación? Bueno, lo podemos resolver de esta manera. Perfecto. Luego dijo el legislador, bueno, ¿quién es el que debe hacer ese pago? Bueno, pues claro, si en esta relación, que es de dos vías, tengo un sujeto activo y tengo un sujeto pasivo, pues entonces el uno es el que paga y el otro es el que recibe. Entonces, ¿quién tendrá que pagarlo? Pues a quien está obligado a hacerlo, que es el sujeto pasivo. Y que habíamos dicho que el sujeto pasivo es el contribuyente, es el responsable o es un tercero. Y dijimos, bueno, puede un tercero también pagar. Y que la norma, fíjense ustedes, ya empiezan unas primeras condiciones o derechos que se reconocen a otras personas. Entonces decíamos que ese tercero pues tenía y reconocía el Código Orgánico Tributario que, cumpliendo las condiciones de ley, pues podía y tenía derecho a que se le reintegre lo pagado. Muy bien. Luego, ¿a quién tenía que hacerle el pago? Pues bueno, si ya el sujeto pasivo sabemos que es el que debe hacer el pago, pues ¿a quién se lo tienen que hacer? Al acreedor, ¿verdad? O al sujeto activo. Es decir, a la administración tributaria. Muy bien. Pero que esta administración tributaria, asimismo la ley tiene que decirme quién es. ¿Sí? Pertenece al gobierno central, a los impuestos nacionales. Ok. ¿Pero a quién? ¿Sí? Entonces yo les decía que por regla general la figura de la recaudación estaba establecida en los que se llaman los directores, coordinadores, jefes financieros, ¿no? Que ellos son los que por reglas generales tienen implementado, y claro, son los que cuentan a la larga el dinero de la institución, ¿no? Que ingresa a la institución, su presupuesto y demás. Entonces, esa cuenta de recaudación será administrada por ellos, por regla general. Pero que también podíamos tener la figura del agente de retención, el agente de percepción, ¿no? El que tiene un local comercial, y el contribuyente soy yo, el usuario, el que compra el par de zapatos, ¿verdad? Y le entrego el valor del impuesto y este será el que lo recaude y el que lo entregue a la larga a la administración tributaria. Sí, esas personas, ¿no? Que pueden tener esa calidad de delegada de agentes de retención, percepción o responsables del impuesto, que luego van a entregarlo a la administración tributaria. También decíamos dónde era que tenía que ir ese sujeto pasivo a poder entregar el pago de los tributos. Y bueno, dijimos, bueno, que podían darse algunas reglas, ¿no? Y que por lo general, donde diga la norma, ¿no? O sea, si la ley ya establece dónde debe de hacerse el pago, o sea, es decir, se lo pone, ¿no? Y dice, bueno, el Servicio de Rentas Internas va a poner una oficina de recaudación ubicada en las calles tales, tales y cuales. Pues entonces ahí se tendrá que hacer el pago, ¿sí? Porque ya lo establece por una normativa, por una, digamos, por expresa disposición. Entonces debería hacerlo ahí. Pero si no me dicen dónde debo hacerlo, ¿sí? Pues entonces lo más probable es que yo lo haga donde se produce el hecho generador. Habíamos hablado que el hecho generador es esa acción típica, ¿sí? Esa tipicidad o actividad comercial que se realiza y que tiene, pues, digamos, envuelta la obligación tributaria. Y entonces, donde se produzca, ¿no?, esa actividad, y había explicado el tema de una empresa que, digamos, fue creada
en el cantón Guayaquil y dice que su domicilio es Guayaquil. Sin embargo, su fábrica está en otro cantón. Y bueno, ¿dónde se produce realmente la actividad comercial? ¿Ya? Entonces, probablemente podemos determinar cuál es ese domicilio o a dónde le corresponden, digamos, el tema de los tributos, ¿no? Y habíamos dicho que esta normativa tenía una razón de ser precisamente por el principio de redistribución de los ingresos, ¿sí? Es decir, no puede ser que todas las empresas o grandes empresas sean ubicadas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Galápagos, ciudades que, o cantones que, o espacios geográficos que, digamos, puedan desarrollarse más precisamente por el tema de ingresos, ¿no? Entonces, bueno, el Estado, a través del presupuesto general del Estado, ha hecho precisamente, digamos, reglas de redistribución de la riqueza, de tal forma que le llegue, pues, a todos los cantones una proporción de los ingresos globales que se puedan tener de la recaudación tributaria o de los ingresos presupuestarios, ¿no? De todos los ingresos. Porque no solamente los ingresos tributarios son la única fuente de financiamiento del presupuesto general del Estado. Bien, también decíamos que puede ser en el domicilio donde tenga el deudor, es decir, donde haya reconocido, ¿no? En el RUC, nosotros nos dicen, pónganos una dirección. Y entonces, al poner esa dirección, digamos, puede ser que nos lleve una notificación de la administración tributaria en donde nos diga, oiga, este es su domicilio y usted no ha pagado los impuestos. Usted tiene que pagar esto, ¿no? Entonces podemos también determinarlo de esa manera. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer el pago? Esas son las reglas que nos ha dado, pues, el Código Tributario. Luego tenemos también que la administración tributaria en algún momento puede implementar pagos anticipados de los impuestos, ¿no? Y decíamos que una de las potestades que tenía, por ejemplo, el presidente de la República en un estado de emergencia era precisamente recaudar de manera anticipada los impuestos y que esa era una forma, sí, de cobro anticipado de impuestos. Y fíjense ustedes, pero bajo la competencia constitucional del estado de excepción que establece la Constitución. Pero también se puede implementar, digamos, a través de reserva de ley, ¿verdad? Por la ley, decir, bueno, vamos a aprobar el anticipo, ¿sí? Y de hecho, entiendo, está establecido en la ley de régimen tributario interno y también está establecido en el Código Tributario, ¿verdad? Porque para eso está esta norma. Dice, sí, cuando usted considere, sí, quien administra el presupuesto, ¿no? El Ministerio de Finanzas establece un informe en el que efectivamente dice, no tenemos liquidez, necesitamos hacer una recaudación anticipada, pues lo puede tomar como medida, sí, porque el Código Orgánico Tributario se lo permite. Y entonces se implementan todas las normas o todas las condiciones para la recaudación anticipada de ese tributo. Habíamos hablado de el impuesto a la renta, que tiene también lo que es el anticipo al impuesto a la renta, que ya en este gobierno pues lo liquidó, ¿no? Muy bien. Luego habíamos hablado de que podía surgir también la posibilidad de tener un pago impugnado, ¿sí? Y ese pago impugnado significaba que puede llegar a darse que la administración tributaria con el contribuyente puedan establecer, digamos, montos que no entran en discusión y no están, digamos, en controversia entre las partes o diferencias entre las partes, en tal virtud que digamos, dice, bueno, ¿sabe qué? Permítame abonarle, ¿sí? ¿Cómo se llama? A la deuda de la obligación tributaria, el pago de lo que no está en discusión. Y vayamos a discutir la proporcionalidad de lo que sea discutible, ¿no? Entonces, un mecanismo que también lo contempla, ¿sí? El legislador, o lo contempló el legislador al momento de estructurar esta norma. Luego también vimos que la obligación principal podía generar
intereses por mora, ¿sí? Intereses por mora, o puede ser que genere multas o sanciones, ¿verdad? Pecuniarias, que se las conoce, ¿verdad? Y que, digamos, o los recargos, ¿no? Que pueden existir también dentro de los tributos, es decir, me han reliquidado los tributos y dice, bueno, pues a este pago usted tendrá que hacer con un recargo del 20%, ¿no? Que es lo que habíamos visto también antes, ¿no? Pero bueno, lo que dice el legislador es, bueno, vamos a ver cuál es la fórmula para poder determinar cuándo estamos pagando la obligación, ¿sí? Porque a veces decimos, pagamos, y dice, pero todavía no aporta nada a la obligación. ¿Cómo que no? ¿Sí? Y entonces el legislador se vio la necesidad de establecer reglas claras y dijo, mire, todo aquello que usted vaya abonando, primero se cargarán o se imputará, ¿sí? Por eso se llama imputación al pago, se imputarán a los intereses. Luego, usted podrá cubrir lo que es el tema de la deuda y finalmente se lo acreditaremos a cualquier tipo de multa que, digamos, haya o pertenezca, pues, digamos, a la liquidación de pago que debe de hacer. Entonces nos quedamos hasta ahí y, digamos, eso fue lo primero que vimos sobre el tema de obligación, debemos extinguir las obligaciones. Luego dijimos que existía una segunda fórmula para terminar estas obligaciones, ¿no? Entonces, que se llama la compensación, ¿sí? ¿Y qué es lo que compensamos, empatamos o cruzamos cuentas? Porque a la larga es eso, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se ha pagado de manera excesiva o de manera indebida, ¿sí? Pago en exceso, pago indebido, de tal forma que nos dice la legislación, ¿no? Bueno, si usted tiene un pago en exceso, es decir, pagó más a la administración de lo que le debía, pues usted tiene derecho a reclamar que le devuelvan o puede compensar con obligaciones que usted pueda tener pendientes, ¿sí? Y hacen cruce de información, cruce de cuentas. Bien. O también pues, en el pago indebido, ¿no? Yo no era el que tenía que pagar, sin embargo lo pagué y le digo, oiga, esto es un pago indebido porque yo no tenía que pagar. Ah, bueno, ¿sabe qué? Pero usted tiene otras obligaciones que pagar. ¿Qué le parece si usted esa obligación que yo no tenía que pagar, me la cobra por la que tengo que pagar? Entonces hace cruce de cuentas. ¿Qué condiciones debe de tener? Dice el legislador que deben de ser reconocidas, ¿verdad?, por la autoridad competente. Es decir, que si hablamos de un pago en exceso o un pago indebido, ahí estamos hablando de que debe existir una resolución en donde reconoce la administración tributaria que efectivamente ha validado que ha hecho un pago de más o que ha hecho un pago que no le correspondía. Entonces tiene que haber una resolución, un reconocimiento expreso de la administración tributaria. Sin ello no voy a poder compensar. Luego, tengo que ver que sean deudas líquidas, es decir, deudas que ya se deben hacer efectivas, ¿no? No es que, ay, téngamelo ahí guardadito, porque ya mismo que me ha de generar cualquier otra deuda y las cruzamos, ¿ya? Deudas líquidas. Para poder aplicarse. No pueden estar, digamos, no pueden darse, digamos, tributos que no le pertenezcan a la misma administración, ¿sí? Es decir, que yo no es que voy a decir, tengo esta resolución del Servicio de Rentas Internas, municipio de Guayaquil, vengo a pagar mis impuestos, tome esta resolución y con esa resolución vengo a pagar, ¿no? Para compensar deudas, eso no puede ser. Tiene que ser de los tributos nacionales, claro que puede ser impuesto a la renta con IVA, o sea, se pueden hacer, digamos, uso de esos créditos, ¿no? A favor. Pero no siempre, casi siempre serán sobre
la misma administración e inclusive sobre los mismos impuestos, ¿no? Porque a la larga es mucho más cómodo, mucho más fácil, mucho más práctico, ¿no? Pero se puede compensar, sí, se pueden compensar. Luego tenemos la figura de la confusión, ¿sí? La figura de la confusión. Y en la figura de la confusión, pues bueno, hay un hecho básico, ¿no? Que está fundamentado en el derecho sucesorio o el derecho a la herencia. ¿Sí? Ustedes saben que el Estado también puede llegar a ser heredero, ¿no? Es decir, cuando un causante, o quien ha fallecido, ¿verdad? No ha dejado ni en línea recta ni en colaterales a herederos. Entonces, el Estado es el que, digamos, será cargo de esa herencia que no tiene un destinatario final o un beneficiario finalmente, sino que será el Estado. Entonces, en esa situación se produce la confusión, porque si le debía el servicio de rentas externas y es el Estado, no es que va a decir se murió y me sigue debiendo. No, voy a tener que hacer el descargo y va a decir, bueno, si su masa patrimonial pasó a ser del Estado, pues entonces ya no puede existir deuda porque el Estado se volvió uno solo, ¿no? Se confundieron las calidades de sujeto activo y de sujeto pasivo. Entonces ese es, digamos, el hecho, digamos que la norma nos, nos identifica como el caso de confusión, ¿ya? En el caso de la remisión, sí, ustedes recordarán en el tema digamos, de condonaciones de deudas, ¿no? Que había bastante conflicto, ¿no? Porque se decía que ¿cómo se llama? Se decía que el Estado había hecho ya algunas normativas, digamos, que permitiera descargar o limpiar, digamos, las deudas que se tienen pues con el Estado y en definitiva se criticó mucho porque se decía que ya, al menos en el gobierno anterior, habían ya aprobado dos normativas de la ley de remisión, de estas dispensas o disculpas que se permiten por ley de lo que son los intereses, multas y recargos, ¿no? Dentro de la administración tributaria, porque esas son las deudas que se reconocen. La obligación principal sí se paga, o sea, lo que le dice es, bueno, ¿sabe qué? Yo le voy a perdonar esto, ¿ya? Pero págueme toda la obligación. Entonces dice, bueno, quedo es en la deuda que tengo, ¿no? Debo 100, sí, pero quizás con lo que debía en multas, recargos y demás, debía 150, por decirlo. Ha pasado bastante tiempo. Van corriendo los intereses, ¿no? Entonces, ya pagar 100, si se me volvió complicado, imagínense 150, ¿ya? Entonces el Estado entra en una depuración de la cartera y dice, ¿sabe qué? Los 50, los voy a disculpar, pero págueme los 100. Y entonces dice, bueno, ya a estas alturas, digamos, puede ser que haya podido reunir el dinero y pagarle los 100, ¿verdad? Entonces, un poco lo que la doctrina tributaria se pregunta o se cuestiona es cada cuánto tiempo tiene que hacer una limpieza de la cartera, cada cuánto tiempo verdaderamente es que se puede usar este mecanismo de limpieza de cartera de las deudas tributarias a fin de que el Estado, digamos, pueda sincerar sus cuentas y saber cuánto es que, digamos, tiene en déficit, ¿no? En el déficit. Que no solamente se generan por los temas tributarios, sino también por otros temas, ¿no? Deuda pública, endeudamiento excesivo, etcétera, ¿no? Que digamos afecta precisamente la capacidad de pago del Estado ecuatoriano.
Pero entonces, digamos, ¿es un mecanismo saludable? Si el legislador tuvo una, digamos, una fórmula apropiada, sí. ¿No? Es una herramienta que definitivamente permite que la administración tributaria cada cierto tiempo pueda revisar el tema de sus deudas y que no tenga, digamos, esa bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo y que un día se tiene que estrellar y se va a romper, digámoslo así. Entonces, es un mecanismo bastante considerable, sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esto tiene que ir bajo reserva de ley, ¿no? Bajo el principio de reserva de ley. Tiene que hacerse una normativa para la aplicación de esta remisión, por eso se llaman leyes de remisión, y tiene que haber condiciones, ¿no? Condiciones específicas. Las últimas que tuvimos, pues, por ejemplo, se incluyeron las deudas que se tenían con los créditos estudiantiles, ¿no? De becas, por ejemplo. El tema de deudas con el IES, deudas me parece que con CFN, me parece que con Banco Nacional de Fomento, algunas, digamos, algunas deudas, digamos, del Estado, que, digamos, permitiera al Estado precisamente, como les repito, sincerar sus cuentas en relación a los ingresos fiscales. Para eso sirve la remisión y entonces, claro, quien quiera acogerse a ella y cumpla con los requisitos podría hacerlo, ¿no? Tiene un tiempo de vigencia, no es que va a ser permanente, habrá un periodo para que puedan ingresar estas personas con toda la documentación necesaria para poder hacer los descargos luego, ¿no? Entonces, eso en cuanto al modo de extinguir de la remisión. Y la prescripción, como sabemos, como sabemos, es una institución que la encontramos en el derecho civil, ¿sí? Las encontramos en algunas otras partes, en algunas partes del derecho, ¿no? En algunas otras ramas, sí, porque es una figura que realmente aporta muchísimo en el sentido de que podemos entender que no hay obligaciones eternas. Por eso es que el Código Civil habla de las obligaciones naturales, ¿verdad? Las obligaciones naturales son aquellas que con el paso del tiempo, ¿sí? Ya no son exigibles, pero que quien las pague, pues será válido su pago porque significa que ha querido, digamos, salvar una deuda y que no es que le va a decir, ah, no, es que ya como pasó el tiempo y yo no sabía que no tenía que pagar, ahora devuélveme la plata, ¿sí? La ley lo protege y dice, no, ese pago está bien hecho porque se supone que han honrado una deuda que, digamos, se ha querido hacer, ¿no? Pero en el caso de nuestra, de la obligación tributaria, pues pasa igual. No puede ser perpetuo, no puede ser, digamos, que la administración tributaria se quede, digamos, de una manera de brazos cruzados, ¿sí? Y por eso le pone, digamos, este reloj de arena, en donde le dice, sabe que a partir de ahora usted, administración tributaria, tiene la responsabilidad de buscar los medios necesarios para el cobro, para el ejercicio de la acción de cobro de estas deudas. Y entonces le pone estos parámetros de la prescripción, que no son otra cosa que la inacción de la administración tributaria, ¿verdad? Si en la administración tributaria pasan 5 años y deja de cobrarlos, pues entonces puede estar incurriendo en prescripción. Si pasan 7 años cuando no tenemos declaración, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y no ha hecho nada, pues entonces es negligencia de la administración. Es negligencia, y digo negligencia porque eso acarrea responsabilidades frente a la Contraloría General del Estado a los servidores que no, digamos, impulsaron la acción de cobro, ¿no? No es que esto es de gratis, ¿no? No importa, ¿sí? Porque esto también se puede volver un mecanismo, digamos, vicioso, negligente y malicioso, de tal forma que perjudica al Estado. Entonces el servidor público tiene un peso y una responsabilidad de cumplir con la acción de cobro, ¿ya?
vamos a ver qué reglas nos pone, ¿no? Entonces dice, fíjense ustedes, yo les había explicado y les había dicho, es tan importante saber cuándo nace la obligación tributaria y cuándo es su exigibilidad, es decir, su fecha de pago, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que la obligación tributaria nace con el simple hecho de usted configurarse en el hecho generador, pero eso no significa que sea exigible, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede ser que yo soy un trabajador y tengo que, ya me configuro, digamos, en un hecho generador de que tengo ingresos, percibo ingresos, ¿no? Pero esos ingresos estarán dentro de los parámetros de los que deben de pagar, ¿sí? De los que se le exige el pago. Si gana el salario básico, ¿verdad? Muy probablemente en el año no va a cumplir con la base imponible, ¿ya? Su tributación será 0%, ¿ya? No le afecta en nada. Usted tiene ingresos, sí, pero no está en el rango de pago, está en el rango 0. ¿Ya? Entonces, no me es exigible, yo no tengo que pagarlo. Ah, ¿tengo que reportarlo? Sí. ¿Tengo que declararlo? Sí. Si estoy en relación de dependencia, lo hará la empresa, y si no estoy en relación de dependencia, declaro 0, ¿ya? En mis ingresos. Y entonces me afectará lo que me tenga que afectar, ¿sí? Pero vamos a los que verdaderamente deben de pagar, ¿no? Y que realmente generan una obligación tributaria. Entonces, muy bien, dice, bueno, van a correr 5 años para la prescripción, para alegar la prescripción. Recuerde que sabe que ya se los pongo al final, la prescripción es alegada por quien se quiere beneficiar. Si soy yo el contribuyente y obviamente me beneficia a mí el descargar esa obligación, pues entonces soy yo la que tiene que demandar la prescripción de esa obligación. Entonces tendré 5 años si es a partir de la fecha en que fue exigible la obligación, ¿ya? Cuando tenía que pagarla, ¿sí? Por ejemplo, yo soy persona natural, me toca los días 10 del mes de marzo hacer la declaración y, y me dan 24 horas para hacer el pago. Entonces, o lo pago o comienzan a correr intereses y multa, ¿no? Por el día de retraso. Entonces yo puedo hacerlo el 1 de marzo, puedo hacerla el 2 de marzo, puedo hacerlo el 3 de marzo o el 10 de marzo. Pero si la hago el 11 ya es diferente. Intereses, recargos, multas puede llegar a tener, ¿no? Pero en todo caso supongamos que es a la fecha de la exigibilidad, entonces hasta el 10 de marzo. Pues a partir del día 11 me empiezan a correr los 5 años para que la administración tributaria ejerza la acción de cobro. Si no lo hizo a los 5 años, es decir, al 11 de marzo de los 5 años siguientes, pues entonces ha prescrito. Y obviamente al día siguiente, 12 de marzo, podré, digamos, poner la acción de prescripción de la obligación tributaria. ¿Sabe qué? No, yo no tengo que pagarle porque ha pasado estos 5 años. Luego tengo la posibilidad de que recorra 7 años, ¿sí? Desde el pago, perdón, desde que debió presentarse la declaración tributaria, ¿ya? Entonces, repito, ¿no? Si tenía que pagar, si tenía que presentar la declaración hasta determinada fecha, ¿sí? Pues entonces, a partir de ahí, comienza a correrme los 7 años. Pero fíjense ustedes, la diferencia, me da 5 años, porque en el primer caso yo sí hago la declaración, pero no hago el pago, ¿ya? Y en el segundo caso, o sea, fíjense, me da 2 años más, ¿ya? El castigo no es para el contribuyente, ¿ya? Es para la administración tributaria que o sea, mejor dicho,
El castigo para el contribuyente porque, digamos, no hizo la presentación de la declaración, ¿ya? Y le permite, digamos, a la administración tributaria tener mucho más tiempo para el ejercicio de la acción de cobro, ¿ya? En el otro caso no, ¿ya? En el otro caso no. Entonces, digamos, estos son los dos tiempos que debemos establecer y que nos dice la norma, que son los puntos de partida para que empiece a correr el tiempo que la ley establece para la prescripción o para el ejercicio de la acción de prescripción por parte de los contribuyentes, que son los interesados, porque solo la prescripción es alegada por quien se beneficia de ella o le interesa. Muy bien. Luego habíamos hablado dentro de las formas de solución o pago, habíamos dicho que también se podía llegar a un acuerdo con la administración para que nos permita realizar un convenio de pago, ¿verdad? Es decir, pagos prorrateados, pagos que sean en partes, porque no tengo para pagar todo completo. Muy bien. Entonces, ¿cuándo deberá, digamos, correr este tiempo de la prescripción? ¿No? Será a partir de la cuota vencida, ¿no? De la última cuota vencida. Empezará ya a recurrir, pues, a decurrir todo este plazo. Luego tengo que puede darse también dentro de 5 años, si en el caso en que se haya hecho pues, un acto de determinación, ¿no? Recuerden ustedes que la administración tributaria puede ir a controlar, puede ir a verificar, puede ir a determinar si si el contribuyente ha cumplido o no con todos los requisitos de ley en sus declaraciones. Entonces, esta potestad determinadora que tiene la administración tributaria, digamos, se ejerce ahí, en ese acto de determinación. Para eso va a haber un acto resolutivo, una resolución en donde definitivamente se reconozca este acto de determinación y me va a correr, digamos, a partir de la emisión de la fecha de emisión de esa resolución hasta el día siguiente empieza a correr 5 años para el ejercicio de la acción de cobro. Luego, la prescripción como requisito tiene que ser alegada por quien se va a beneficiar, ¿sí? No es de oficio, de oficio, ¿no? Aquí dice no es de beneficio, no es de oficio. Sí, es que estas diapositivas me las tipió otra persona, parece que no me entendió la letra, pero es de oficio. Es decir, no es que yo voy a decirle a la administración tributaria, pero si usted ya sabía que usted no puede hacerlo porque ya han pasado el tiempo. No, tiene que ser alegada y tiene que ser, digamos, impulsada a través de una acción judicial que es el juez el que tiene que reconocer este derecho de prescripción. ¿Ya? Muy bien. Pero ustedes saben que siempre hay un pero. Entonces, este pero, sí, que es muy lógico y que obviamente el legislador fue muy sabio al ponerlo, ¿no? Dice, bueno, esa prescripción, sí, que puede ser así como la línea muerta, ¿no? De los que se mueren, ¿no? No así, que está vivo, ¿no? Sino en la línea mortal, es decir, deja pasar el tiempo, porque eso es lo que nosotros tenemos que ver, es así, es una línea recta, no, pasa un año, es como la canción del barquito, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, ¿ya? Y así pasa en la prescripción, ¿no? Pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, pasan 5 años o pasan 7 años y entonces no se hizo nada. Pero puede ser interrumpida, es decir, ¡pum!, resucitó la administración tributaria. Y dijo, no, al tercer año descubrió que había dejado de ver que había una acción de cobro ahí, que tenía que retomarla, pues entonces se va a interrumpir. ¿Cómo se interrumpe?
¿Sí? ¿Cómo se interrumpe esa acción de cobro? Pues bueno, se interrumpe con el reconocimiento expreso tácito de el deudor. Entonces yo siempre digo, ¿no? Digo, resulta ser que usted está emocionado, ha tenido 3 años acabado comercialmente, sus negocios han sido malos, sí, pero de pronto le surgió que ahora sí este es el negocio de mi vida, ¿ya? Entonces se ilumina y entonces, claro, toda actividad económica tiene que ir a sacar el RUC, tiene que ir a la administración tributaria y decirle, déjeme actuar, déjeme participar en esto de aquí, deme todos los permisos, todo, ¿no? Y para poder hacer. Entonces voy, me siento ahí y le digo, vengo a actualizar mi RUC. Y le dice, no le creo, espérese un ratito, ¿ya? Y van y le sacan la bola de notificaciones que le tenían ahí esperando, ¿sí? Y entonces, sí, Efraín, no, casi se me desmaya Efraín, sí, me hace con los ojos. Sí, puede pasar, ¿ves? Entonces, déjeme que le voy a notificar, aquí, fírmeme aquí que esté recibido y luego puede leerlas, no hay problema, pero recíbamelo. Pum, se interrumpió la prescripción. Ya está notificado, o sea, fíjense, una actuación que usted ni se imaginaba que le iban a entregar ese papel, ¿ves? No, espérese, no, ya regreso que voy a comprar el pan. No se vaya, antes de que no firme, no se vaya, que no se vaya, cierren las puertas y lo tiene ahí notificado. Entonces le interrumpe, ¿no? Interrumpe esta prescripción. Porque la administración tributaria quizás no lo encontró, no sabía, los datos no estaban bien puestos, hay muchas artimañas, digámoslo así, y para evadir pues esta responsabilidad. Hay casos bastante sui generis, ¿no? En la administración tributaria, por ejemplo, hay gente que debe $2, $3. Quizás esas no son pesquisas, ¿no? Que la administración tributaria debe realizar, digamos, todo el esfuerzo, ¿no? Del ejercicio de la acción, ¿no? De cobro. Porque sabemos que hay grandes negocios y que hay grandes empresas y que hay problemas bastante grandes y que la administración tributaria a veces no se abastece, ¿no? Para revisar todos los temas tributarios de todas estas empresas y que, claro, digamos, por eso están los sistemas informáticos, ¿no? Los sistemas de alertas que tienen la administración tributaria para poder, digamos, aleatoriamente eh, identificar qué situaciones, digamos, son las más graves que no se puede, digamos, descuidar la administración tributaria, porque, como les digo, hay responsabilidades, ¿no? Hay responsabilidad por parte de los servidores públicos que no permiten el ejercicio de la acción de cobro. Entonces, y claro, antes el Estado perdía porque obviamente perdía los juicios, inclusive porque no tenían el control, ¿no? Como ustedes pueden ver, los tiempos están ahí establecidos, no hay duda alguna de cómo se deben de cobrar. La administración tributaria cada vez está, digamos, mucho más sistematizada, como conversábamos al inicio. Sistematizado pues todo, la informática, ¿no? Está bastante avanzada, digamos, en materia tributaria. Hay mecanismos de cruce de información que nos arroja cada día más, y por eso es que ustedes, por ejemplo, siempre digo, ¿no? El tema de los lavados de activos y otros delitos, digamos, que están relacionados con la evasión tributaria, de lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos, ¿no? Cada día son mucho más pesquisables, precisamente por la entrada y salida digamos, de temas tributarios, ¿no? El ISD, perdón, que es el impuesto a la salida de divisas, es uno de ellos, es un termómetro, ¿no? Es un medidor realmente de quién entra y sale con dinero y quién entra y a dónde va a parar este dinero, ¿no? La ruta del dinero, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, para todo esto nos sirve también, o sea, no solamente para una política económica, sino también para una política pública de seguimiento, de transparencia, digamos, el uso debido del dinero, ¿no? En las actividades económicas y comerciales que se pueda tener dentro de un país, ¿no? Bien,
bueno, se reconoce, ¿no? Por estas acciones expresas o tácitas, ¿sí? Puede ser que también el contribuyente presenta algún escrito, ¿no? En la administración tributaria y bueno, él sabe y le dice, necesito saber, ¿cómo se llama? Que me diga qué obligaciones son las que debo. Entonces, expresamente está reconociendo que adeuda, ¿no? A la administración tributaria. Entonces, expresamente. Y digamos que esa es la intención de él, ¿no? También, ¿no? Entonces le da, sí, aquí le tenemos todas las notificaciones de una vez para enviarle, tome, reciba. Fue voluntariamente, expresamente, y lo hace, ¿no? Y finalmente, pues, el auto de pago, que es precisamente en el ejercicio de la acción de cobro, ¿no? Es decir, la administración tributaria, yo les había dicho que a través del director financiero, el director financiero hace precisamente la emisión del auto de pago, ¿sí? Perdón, en el juzgado de coactiva, con el título de crédito que emite precisamente el área financiera, ¿no? En donde dice, fulano de tal debe tanto. Y, digamos, hace una liquidación adicional de los intereses de mora, ¿no? De esa obligación, ¿no? Cuánto tiempo debe y demás, ¿no? Entonces manda al juzgado de coactiva para que se dé inicio al proceso o procedimiento de ejecución coactiva. Entonces esas son, digamos, las condiciones en que actúa este modo de extinguir llamado prescripción. Bien, dentro de las obligaciones tributarias, pues, resulta ser que existe, ¿no? Este tema de los privilegios o el concurso de acreedores, ¿no? Es decir, aquellas personas que están insolventes o que están en una situación de liquidación, ¿no? Las sociedades, y que, digamos, tienen deudas, ¿sí? Las deudas son las que más pesan, y obviamente hay que recaer sobre un patrimonio para poder cobrarlas, ¿no? Y liquidarse esas deudas. Muy bien, y entonces a esto se llama pues el concurso de acreedores, es decir, vengan todos los acreedores para saber a quién le tengo que pagar primero, ¿no? Entonces, ¿quién va el primero en la fila de cobro? ¿Ya? No es que va y dice, coja un ticket y si usted llegó primero le pagamos. No, aquí la ley es clara y le dice a esa persona que debe hacer ese pago, el interventor o la persona que, digamos, va a hacer el proceso de liquidación, ¿verdad? Y le dice, oiga, preste atención que esto va primero. Entonces, el Estado tiene uno de los primeros puestos, ¿no? Frente al cobro de deudas. Obviamente las tributarias no están fuera de ellas, es más, tienen, digamos, gozan de un privilegio general frente al resto de deudores, ¿no? Y eso es lo primero que establece el Código Tributario. Y también lo establece el Código Civil. Entonces, lo segundo es que hay excepciones, ¿no? ¿Cuáles son estas excepciones que la ley nos da? Dice, bueno, las pensiones alimenticias, los menores son, digamos, sujetos de derechos privilegiados, ¿no? Preferentes, por ser un grupo vulnerable importante que definitivamente no se lo puede afectar, porque si es un menor de edad no le va a decir, vea cómo se mantiene usted, y el niño tiene 3 meses de nacido, ¿no? Entonces no le puede pedir eso. Entonces, evidentemente, no te rías, Jocelyn, que es así. A veces exagero, ¿ves? A veces. Pero es que es así, ¿no? Entonces, gráficamente es así, mijita, ¿ves? Entonces, bueno, claro, ellos tienen que gozar, pues obviamente, de este privilegio, ¿no? Cuando se debe a la seguridad social, ¿no? Y claro, la seguridad social, pues, ustedes saben, es un sistema que sustenta, ¿no? De hecho, tiene, digamos, un sistema, digamos, compensatorio, ¿no? Hay quienes aportan más, hay quienes aportan menos, y bueno,
digamos, también en su capacidad contributiva, ¿no? Y entonces, pues, se va compensando todo el sistema social. Entonces, si deja de percibir estos ingresos, pues obviamente no va a tener la liquidez que necesita, y la verdad es que cubre pues algunas atenciones importantes, ¿no? Sobre todo las médicas, ¿no? Entonces, las de salud, ya, que en definitiva, o sea, y no digo las mortuorias, ¿no? Que también son importantes, porque donde se nos muere ya el contribuyente ya estamos mal, ¿no? Pero me refiero justamente a las de salud, ¿no? Pero bueno, en todo caso eso también tiene sentido, ¿no? Que tengan este derecho preferente. Los trabajadores, sí, pues los trabajadores de esas empresas, digamos que puedan estar en liquidación, o quienes estuvieron en relación de dependencia con alguna persona natural que ha caído en una situación, digamos, económica de iliquidez, pues obviamente todo lo que se pueda recuperar será para el pago de estas personas que han trabajado, que definitivamente no pueden quedarse en la nada, porque, digamos, han cumplido con el rol, ¿no? De haber trabajado ahí y todo lo demás. Entonces, este derecho, que también sabemos que tiene su prioridad constitucional, que es una garantía, y que debe estar seguro, es decir, debe gozar de la seguridad jurídica, y además que es sumamente lícita su participación, ¿no? No puede pues, estar fuera de los criterios del privilegio de ser cobrado. Y los créditos caucionados, ¿no? Prendas, hipotecas que puedan darse de algunos, digamos, porque son derechos cedidos expresamente, y que, digamos, están revestidos también de importancia, ¿no? Y entonces ahí viene ya el Estado con, digamos, entran sus obligaciones tributarias, ¿no? Los pagos de los impuestos nacionales o seccionales. Muy bien, pero fíjense ustedes, esto frente a todos los acreedores de estos deudores de la obligación tributaria, ¿no? Que están en esta situación. Sin embargo, también existe otra prelación. Esa es la prelación, digamos, que la encontramos en el derecho civil, lo primero que he comentado, ¿sí? Pero dentro de nuestro Código Orgánico Tributario dice, bueno, también hay una prelación para el cobro de los impuestos. Es decir, bueno, hay más de una administración tributaria que debe de cobrar, ¿ya? Entonces, como ya lo habíamos visto, ¿no? Que son el gobierno, impuestos nacionales, impuestos seccionales, ¿no? Entonces, muy bien, frente a ellos, ¿cómo se cobra? Bueno, en primer lugar va a cobrar el gobierno nacional, o el fisco, ¿no? Que se le conoce, ¿no? Y bueno, también tiene su relevancia, ¿no? Y su importancia. Definitivamente el Estado, como Estado total, el gobierno nacional, pues asume muchos temas de presupuesto, ¿no? Para el gasto público, sí, es la que mayor peso tiene, ¿no? Entonces, obviamente, le van a dar la preferencia. Luego va a venir el Consejo Provincial, digamos, a nivel de provincia, ¿no? Entonces, a nivel de provincia también tiene un presupuesto, una planificación de beneficios para más de uno, o sea, es decir, no los perjudico porque a la larga va a haber un beneficio, si recupero va a haber un beneficio para la ciudadanía, ¿no? Y finalmente, los municipios y cualquier otro tipo de administración tributaria, pues también en jerarquía, ¿no? Van a irse cobrando. Es decir, las empresas públicas vienen después de los municipios, otras administraciones, dependerá, ¿no? Entonces van así. Pero ese es el criterio de prelación en relación a cómo se debe cobrar entre administraciones tributarias. Fíjense ustedes, cómo es en lo general y cómo es en lo tributario frente a administraciones tributarias. O sea, acreedores todos, sin distinción, va esta prelación general, este privilegio general, y si es entre administraciones tributarias, van en jerarquía, ¿no? Nacionales y seccionales y especiales, ¿no? Que así los podríamos resumir. Entonces, en definitiva, digamos, esta es la forma en que se aplica, pues, dentro de nuestra materia tributaria, de nuestro Código
orgánico tributario las figuras de los modos de extinguir las obligaciones, ¿no? La obligación tributaria. Y digo, bueno, yo a veces digo la obligación tributaria, otras veces digo las obligaciones tributarias, ¿no? Porque como les decía, la obligación implica muchas más, más allá de habernos configurado quizás en una actividad económica, ¿no? O sea, tenemos más de una situación que cumplir frente a la administración tributaria como contribuyentes. No es fácil, por eso el manejo, ¿no? De esto, y a veces me pasó, ¿no? En el inicio, y a ustedes también les va a pasar, en el inicio del ejercicio de su profesión, ustedes dicen, ay, cierto que hay que pagar IVA, ay, cierto que hay que pagar impuesto a la renta, ay, cierto que hay que pagar una tasa, ay, es que hay que ser, ¿sí? Y uno se vuelve loco. Ya con el tiempo uno ya sabe, deme en el listado, y ya comienza usted a organizarse, ya, organizar todas sus cuentas, organizar todo. Entonces, justamente conversaba con una amiga el fin de semana y me dice, me cambié de contadora. Y digo, ¿pero por qué? Porque es que no me hacía una planificación, al final perdía yo muchas cosas porque ella no me hacía una planificación, me decía, lleve esto, haga esto, ponga esto. Sí, yo les comenté, me parece que al inicio del curso les dije, me hice un curso de planificación fiscal, ¿no? Es posible, hoy en día es posible, no es una trampa, porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que parecería, ¿no? Como que, ay, dime por dónde tengo que hacer, ¿no? Para, como les decía, eh, que mi amiga decía, esta contadora no me ayudaba, ¿no? Entonces le digo, claro, porque ahora hablamos de planificación fiscal, es decir, muy bien, ¿qué beneficios tengo? ¿Sí? Justamente veía anoche que hacían una encuesta sobre temas tributarios, ¿no? Dice, ¿ustedes creen que deben de prorrogar el tiempo de suspensión de pagos de impuestos para ciertos negocios, ¿no? Que se estimulan, ¿no? Como beneficios tributarios para estimular, digamos, ciertas actividades económicas y permitir el desarrollo del país, ¿no? Entonces, es aconsejable, no, realmente no quise contestar la encuesta porque dije, tengo que pensarlo tan bien, ¿sí? Tendría que estudiar tan bien la actividad y tendría que ver cómo puede ser esa planificación. Es decir, el Estado está dispuesto a no recibir ingresos tributarios, ¿verdad? Por un periodo más para que, digamos, continúe este beneficio y obviamente se siga desarrollando, porque claro, hay una afectación económica por el COVID, ¿no? Y entonces decimos, ¿puede el Estado ceder eso o realmente necesita los ingresos? ¿Sí? Y que no sería beneficioso, ¿no? Porque a la larga quienes pagamos, digamos, todos estos privilegios también de manera indirecta, pues será el mismo país, ¿no? Los ciudadanos. O los contribuyentes, porque no todos los ciudadanos tributan, entonces la mayor cantidad de contribuyentes se vuelve una carga un poco más, ¿no? Se incrementa. Y entonces que eso es lo que les decía, que a veces lo que debemos de buscar es minorizar las cargas, ¿no? Pero esa minorización de cargas hoy en día es posible porque se ha desarrollado esta planificación fiscal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les cuento, ¿no? Un poco, yo como siempre digo, no tengo nada que ocultar, ¿sí? Y si este video lo ven en el Servicio de Rentas Internas, me han de ir a felicitar. Y entonces, fíjense, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una profesional, ¿verdad? El profesional tiene que estar actualizado. Entonces, uno de los beneficios que tengo para deducir mis impuestos, para que se me cobre menos, es invertir en educación, ¿no? Entonces, yo siempre estoy educándome. Fíjense que ahora último, que estuve justamente el fin de semana actualizando mi hoja de vida, que tenía que actualizarla, o sea, no había respaldado como 15 certificados, ¿ya? Que hay que estudiar, ¿sí? Y yo invierto bastante dinero en estudios, en libros, ¿sí? Invierto bastante dinero, ¿ya? Y eso es lo que me permite a mí recuperar, ¿ven? Entonces, es un estímulo para mí, ¿sí? Es un estímulo porque me hace una profesional actualizada
me permite estar, ¿ves? Yo les digo, no, a mis amigos, en el top 10 de los 10 mejores abogados del país, ¿ves? Porque así tiene que ser, uno siempre quiere ser mejor. Y entonces, claro, deben de tener temas de conversación, deben de tener temas de discusión, se debe de tener eso. Y precisamente para poder dar esta cátedra también, ¿ves? Me necesito leer algunas cosas nuevas y todas estas cosas que les cuento, leerme las noticias, ¿sí? Y entonces esa inversión vale la pena, ¿sí? Y el Estado hace un reconocimiento, fíjense ustedes, a quienes son profesionales y que, digamos, le abre las puertas a la educación. Si ven, tal vez yo pago por la educación, es una educación privada, es una educación costosa, sí, pero el Estado también me lo retribuye a través de mi carga impositiva, ¿ya? Y son beneficios que uno debe de saberlos, ¿no? Entonces no es, y por eso es que yo todos los años planifico, ¿no? Yo sé que en enero, febrero y marzo, y abril. Son 4 meses que siempre son inicios de año y que son bastante bajos en actividades, digamos, profesionales. Y yo siempre planifico estudiar en esos periodos, ¿ves? Entonces, siempre planifico eso. Entonces, yo siempre al inicio de año me comienzo a meter como loca en todos los cursos y todas las cosas que pueda realizar, diplomados, digamos, cursos virtuales o cursos presenciales, ¿no? En donde pueda desarrollar este beneficio, ¿no? Que me permite la ley, ¿no? Hacerlo. Entonces, fíjense ustedes, a la larga me recupera, ¿no? Por ejemplo, si he tenido a favor, ¿sí? Este año también he sacado a favor, y me devuelven los impuestos, ¿ves? O me los dan en créditos tributarios que después los compenso. Y así, entonces, fíjense, la planificación tributaria es hoy una herramienta de trabajo, es un mecanismo importantísimo dentro de lo que es el manejo de los tributos, y es una gran plaza de trabajo. Para quienes de ustedes que ya están por salir, quieren especializarse en temas tributarios, tenemos trabajo, hay bastante trabajo para hacer, especialícense, ¿sí? Vayan construyendo, ¿no? El tema, ¿no? Yo me metí en este lío de los tributos, uno, porque mi papá pues tenía una línea tributarista, penalista, tributarista, bueno, él era realmente un genio, ¿ven? Entonces sabía de todo. Y leía de todo. Entonces me decía que no podía ser abogado mutilado, ¿no? El abogado sabe de todo. Entonces, pero al final de cuentas, fíjense que un día yo pensé y dije, Dios mío, yo este tema de los impuestos yo no puedo deberle al Estado nunca. Claro, es un principio ciudadano que uno debe tener, ¿no? Uno no tiene que tener miedo, antes tiene que ser un aportante al Estado. Tiene que producir para ayudar al Estado, no vivir en el estado de pobreza. ¿Ven? Esa no es la condición de un ciudadano, peor de un profesional. El profesional siempre quiere producir. Entonces, me metí en un curso tributario en la Escuela Politécnica, pura matemática. ¿Ven? Y yo dije, nada me va a vencer, porque claro, ustedes saben que nosotros los abogados, nuestro primer enemigo son los números. Entonces, fíjense, ¿no? Uno como responsable debe digamos, buscar los medios, ¿no? Para actualizarse y eso. Entonces, fíjense, fue un reto para mí realmente el poder, digamos, manejar este tema de la tributación. Y bueno, fíjense, ahora doy clases de derecho tributario, ¿no? Precisamente, ¿no? Para comprender todo este sistema y obviamente entender cómo funciona este tema tributario y como les digo, ¿no? O sea, ustedes mismos lo van a tener que vivir porque obviamente van a ser ciudadanos responsables, ¿no? Pero también pueden hacer uso de este derecho, digamos, como una parte de su experiencia profesional, ¿no? Que ustedes busquen, digamos, perfeccionarse o especializarse en esta materia. Y como les dije, el derecho tributario a nivel internacional
pues, digamos, está sumamente integrado, hay, digamos, bastantes foros de discusión en donde se puede participar, en donde se están actualizando y más que nada, fíjense, ¿no? Con todo el desarrollo de la tecnología y demás, hoy en día está moviéndose mucho lo que es los tributos en el comercio electrónico, ¿no? En los temas informáticos. Entonces, finalmente, digamos, hay mucha materia que explorar en esta materia tributaria que tiene muchos años, pero que, digamos, es una de las materias que va evolucionando constantemente, ¿no? O sea, a diario. Cada día descubrimos actividades, negocios nuevos, ¿ven? De hecho, ya hoy en día todas las áreas económicas, ¿no? Los que hablan de marketing, los que hablan de comunicación, los que hablan de economía, ¿sí? Los administradores de empresas, ¿no? Están ahorita, ellos están atiborrados de trabajo porque hoy se vienen nuevas fórmulas de actividades económicas, ¿sí? De hacer nuevos negocios, de nuevas modalidades de negocios, ¿sí? Que van a ir pues avanzando y desarrollando, ¿no? Entonces yo comentaba el otro día también con un grupo de amigos y les decía, fíjense que ya los abogados vienen a ser prácticamente abogados informáticos, ¿no? Abogados que tienen que complementar la profesión con temas informáticos porque se viene todo sistematizado. Contratos en línea, o sea, ya nadie va a venir donde el abogado a decirle, oiga, ¿me puede hacer usted un modelo de contrato o hacerme esta contratación, este negocio, ponérmelo en un papel y van papeles, vienen papeles? No, ya todo estará sistematizado. Será tan práctico, sí, que venderán los sistemas en donde dice venga o habrá páginas en donde dice descárguese aquí, pague tanto y le sale su contrato. Ya, con todo el asesoramiento y todo lo demás que se necesite. Porque los negocios serán cada día más transparentes, más prácticos, más sencillos, ¿sí? Precisamente porque hoy en día tenemos pues un perfil de abogados diferente, ¿sí? Ya no hay ese abogado tradicional que le dice, déjeme ver a qué hora lo pongo en mi agenda, si no le quita, le pone después de 10 días, de 15 días, o sea, ya no, ya eso no va a pasar, olvídense de eso, o sea, realmente vamos a tener abogados que estén siempre conectados, siempre listos para resolver el problema que tengan al frente, ¿sí? Y bueno, esperemos que hagamos un mundo mejor, ¿ven? De que realmente la gente quiera ajustarse, ¿no? A que estos mecanismos nuevos se implementen de tal forma que exista, digamos, la menor cantidad, porque el tema no es tener la mayor cantidad de problemas, ¿eh? El tema es poder permanecer en el orden, ¿sí? Ese es el tema, ese es el asesoramiento que hace el abogado. El abogado le dice, o sea, cómo usted debe estar ajustado a lo que dice la norma, ¿sí? Cómo debe practicar, cómo debe ser lo correcto, la correcta aplicación de la norma, ¿sí? Ese es el asesor. Ese es el asesor jurídico, ¿no? El asesor jurídico le dice cuál es el camino que señala la ley y que debe de hacerlo, ¿no? Entonces, justamente ayer estaba conversando con unos primos, ¿no? Y les decía, ¿no? A ver, hay que hacer las cosas bien, ¿no? En un tema que me consultaron, entonces hay que hacer las cosas bien y hay que hacerlas de esta manera. Entonces tenían un conflicto bastante, digamos, tenían que actualizar unas compañías que les pertenecía pues a su padre y que mi primo estaba autorizado, digamos, a participar porque ya él no quería participar, entonces le delegó. Entonces le dije, bueno, hay que hacer lo que dice el poder y lo que dice el marco de la ley, hasta dónde puedes actuar y déjame decirte hasta dónde vas a poder actuar y hasta dónde vas a poder resolver
Y bueno, me dijo, revísame estos papeles, y claro, se los revisé, y le dije, mira, me parece muy bien, está muy bien, una propuesta de unos abogados que le decía que podía actualizarle digamos, la situación societaria que tenían las empresas, ¿no? Le digo, mira, me parece muy bien, sí, está muy bien la propuesta, búscate este escenario, este de aquí, este de acá. Entonces, esa es la misión que tenemos, la primera misión que tenemos es esa, es hacer que nuestro cliente se ajuste al orden de la ley, al orden del ordenamiento jurídico que tenemos, todas las herramientas que tiene el ordenamiento jurídico. Entonces, hacia allá es donde, digamos, tenemos que construir este perfil profesional. Eso es lo que usted debe de ir construyendo desde ya, porque ya ustedes ya están listos para irse. Les falta un poquito nada más. Están listos para irse, listos para salir a la vida profesional, ¿sí? Y vayan con propuestas, ¿sí? Con propuestas nuevas. Vayan maquinándolas desde ahora, piénselas, sueñe. ¿Cómo va usted a reaccionar, verdad? Dentro de hacia dónde quiere ir, qué quiere saber, qué quiere aprender, dónde quiere especializarse, dónde quiere empezar, ¿sí? Entonces, eso, digamos, como conclusión de todo este día que hemos visto los modos de extinguir las obligaciones. Muy bien, estamos dentro del tiempo. Ya me pasé. Les dejo en la plataforma, les dejo sus trabajos para desarrollar esta semana, ¿sí? Ya ustedes los van a ver en el transcurso del día. Ay, no me digan que se acabó. Doctora, Y dígame. doctora, disculpe, yo tenía un Dime problema algo. con lo que es el Murrieta, alumno Murrieta, con lo Hola. que es en la parte de la segunda encuesta. A mí no me salía con respecto a rellenarla. Por eso es que yo no tengo la segunda encuesta que usted ha mandado. Ya, mira, eso me lo escribes por interno, no seas malito. ¿Ya? Sí, es que ya le he escrito por interno, la verdad, bueno, Sí, le escribo de nuevo, entonces, doctora. sí, escríbeme de nuevo, escríbeme al correo de la facultad, ¿sí? Que Ya, también está ahí, sí. ¿dónde puedo encontrar el correo, la verdad? ¿Mi correo? Ajá, de la facultad, disculpe. Sí, anótalo, es maria.velaf, velaf, arroba ug.edu.es. Entonces me escribes ahí y ahí te respondo, ¿ya? Tratemos de que los temas de trabajo los llevemos a través de correos electrónicos, porque la Disculpe, verdad es doctora, que sería así. Mira, así, ahorita lo escribí en el chat, por si acaso sería así. en el chat. A ver, espérame un Ajá, ratito. de esto. Así, exactamente, está muy bien. Sí, así es. Ya. Ya, entonces ahí me escribes y ahí conversamos el tema, ¿sí? Porque si no, ya ahorita estoy pasada del tiempo, así que tengo que despedirme. Y nos vemos con ustedes el viernes, ¿no? El viernes, no, mañana. Estamos El lunes, viernes, ya. el viernes. El viernes, ¿no? Sí, sí. Sí, muy bien. Entonces, por favor, no dejen de revisar su plataforma, que van a ver las actividades que debemos realizar en el transcurso de esta semana, ¿ya? Y estamos en contacto, chicos. Muchas gracias por venir, por asistir, por estar aquí presentes. Que tengan un lindo día. Cuídense. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Cuídese. Gracias a ustedes. Chao. Vamos. Nos vemos, sí.